Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que está calientito, un tema que ha estado en boca de todos y que honestamente a mí también me tiene súper intrigada. El supuesto reencuentro secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, después de su mediática ruptura, después de todos los rumores, las especulaciones, las fotos borrosas y las entrevistas evasivas, parece que la chispa del amor, o al menos una buena amistad, podría estar todavía encendida. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, a analizar las pistas, a especular un poquito, y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando con esta pareja que sin duda, marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas y, por extensión, en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, por favor, si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas y todas esas noticias que nos encantan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que suscríbanse. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es digna de una telenovela turca, ¿no creen? Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, para muchos, es la serie por la que se enamoraron. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans, obviamente, empezaron a soñar con que esa magia también existiera en la vida real. Y ¡boom! Sus sueños se hicieron realidad. Durante el rodaje los rumores de romance se intensificaron hasta que finalmente la pareja confirmó su relación. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Eran la pareja perfecta, la *couple* del momento. Los medios los adoraban, los fans los idolatraban, y todo parecía un cuento de hadas. Recuerdo que las redes sociales explotaban con cada foto, con cada comentario, con cada aparición pública. Eran la sensación. Pero como suele suceder en la vida real, y especialmente en el mundo de la farándula, el amor no siempre es eterno. Después de poco más de un año de relación, a principios de 2022, llegó la noticia que rompió el corazón de muchos: Kerem y Hande habían terminado. La noticia corrió como la pólvora y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En fin, las razones nunca quedaron del todo claras, y tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo, sin entrar en detalles sobre el final de su relación. Lo único que quedó claro fue que la pareja había decidido tomar caminos separados. Y así, el tiempo pasó. Cada uno siguió con sus proyectos, sus vidas, y el recuerdo de su relación se fue diluyendo, aunque la nostalgia y la curiosidad de los fans persistían. Kerem se mantuvo activo en el mundo de la actuación, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos. Hande, por su parte, también continuó su carrera, protagonizando nuevas producciones y convirtiéndose en una de las actrices más populares de Turquía. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? Bueno, aquí es donde entra el meollo del asunto. Durante meses, no hubo señales de ningún contacto entre ellos, al menos públicamente. Cada uno se enfocó en su trabajo, en sus amistades, y en tratar de pasar página. Pero de repente comenzaron a surgir rumores que hablaban de un posible acercamiento. Las redes sociales se encendieron. Fotos borrosas, comentarios sospechosos, y una serie de indicios que hacían sospechar que algo estaba pasando entre ellos. Los fans, siempre atentos a cualquier detalle, comenzaron a analizar cada publicación, cada like, cada movimiento. Y poco a poco, la idea de un reencuentro se fue haciendo más y más fuerte. Y aquí es donde entra el supuesto reencuentro secreto. Según varios medios turcos y algunas fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Hande se habrían reunido en secreto en un lugar que, por supuesto, se mantuvo en absoluto hermetismo. Los detalles son escasos, pero las fuentes aseguran que fue un encuentro discreto, alejado de los focos, y que tuvo como objetivo, ¿reconciliación? ¿Amistad? ¿Cierre de ciclos? Esa es la gran pregunta. Los detalles sobre este encuentro son escasos, lo que ha alimentado aún más la intriga.
¿Dónde fue? ¿Cuánto tiempo duró? ¿De qué hablaron? Todas estas preguntas quedan en el aire. Lo que sí se sabe, o al menos, lo que se rumorea, es que este encuentro tuvo lugar en un ambiente privado y que fue orquestado por personas cercanas a ambos actores. Ahora. Bien, ¿qué nos dicen las pistas que tenemos? Primero, la discreción. La falta de fotos, de vídeos, de cualquier prueba visual, sugiere que el encuentro fue muy privado. Esto podría indicar que ambos querían mantener el encuentro lejos de los medios y de la opinión pública, lo cual podría ser una señal de que están tratando de proteger su privacidad o que prefieren mantener la situación en secreto por el momento. Segundo, el silencio. Tanto Kerem como Hande han evitado hacer cualquier comentario al respecto. No han confirmado ni negado los rumores, lo cual, para muchos, es una confirmación indirecta. ¿Por qué guardar silencio si no hay nada que ocultar? Esa es la pregunta que muchos fans se hacen. Tercero, las reacciones en las redes sociales. Aunque no hay pruebas concretas, los fans han notado algunos cambios en sus perfiles de redes sociales. Likes mutuos, comentarios encriptados y algunas indirectas que, según algunos, podrían estar dirigidas el uno al otro. Cuarto, las fuentes cercanas. Los medios turcos han publicado artículos citando fuentes cercanas a la pareja, que aseguran que el encuentro sí existió y que fue un momento significativo para ambos. Obviamente la veracidad de estas fuentes es difícil de verificar, pero la insistencia de los medios en el tema sugiere que hay algo de verdad en los rumores. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, las posibilidades son varias. La primera, y quizás la más romántica, es que Kerem y Hande están intentando darse una segunda oportunidad. Quizás, después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que aún sienten algo el uno por el otro y están dispuestos a intentarlo de nuevo. La segunda posibilidad es que se hayan reunido para hablar, para aclarar malentendidos, y para cerrar definitivamente el ciclo de su relación. Quizás, después de la ruptura, quedaron asuntos pendientes, y este encuentro fue una oportunidad para hablar y para poner fin a cualquier rencor o resentimiento. La tercera posibilidad es que se hayan reunido simplemente para mantener una amistad. Aunque su relación amorosa no funcionó, podrían haber descubierto que se llevan bien, que se respetan y que pueden ser amigos. Esta opción, aunque menos romántica, también es válida y, de hecho, bastante común. Finalmente, la última posibilidad es que todo sea un montaje, una estrategia de marketing para generar atención y publicidad. En el mundo del espectáculo, a veces, los rumores y los escándalos se utilizan para mantener a los artistas en el candelero y para promocionar sus proyectos. Aunque no creo que este sea el caso, no podemos descartar por completo esta posibilidad. Entonces, ¿qué pienso yo? Personalmente me inclino a pensar que el encuentro sí existió, y que podría ser una combinación de las tres primeras opciones. Creo que Kerem y Hande se reunieron para hablar, para aclarar las cosas, y para ver si hay posibilidades de una nueva oportunidad. Independientemente de lo que pase, me parece que es positivo que hayan decidido comunicarse y que estén intentando mantener una relación, ya sea amorosa o de amistad. Y ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de este reencuentro. Si Kerem y Hande deciden retomar su relación, sin duda, generarán un revuelo mediático. Los medios los seguirán, los fans los apoyarán, y su vida privada volverá a estar en el ojo público. Pero si están realmente enamorados, o al menos, si están dispuestos a intentarlo, no creo que esto sea un problema. Si por el contrario deciden mantener una amistad, también generarán interés. Veremos fotos juntos, quizás colaboraciones profesionales, y la posibilidad de que trabajen juntos en el futuro. Esto sería positivo para ambos y demostraría que pueden mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de haber tenido una relación amorosa. En resumen, el supuesto reencuentro secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que, como podemos ver, da para mucho. Las pistas, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. La verdad, por ahora, es incierta, pero la intriga es innegable. Tendremos que esperar a ver qué pasa, a ver si Kerem y Hande deciden hablar, o si nos siguen manteniendo en vilo. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya servido para estar un poco más informados sobre este tema. La verdad, a mí me encanta hablar de estas cosas, y me divierte mucho compartir con ustedes mis opiniones y mis análisis. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y compartir sus opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este reencuentro? ¿Creen que Kerem y Ande tienen una segunda oportunidad? ¿O creen que solo son amigos? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones. Y por último, no olviden darle un me gusta a este vídeo. O si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.